Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con la saga de los Paqui, porque si a todo el mundo le ha dejado impresionada la Paqui y su capacidad para partir jamón con una tarjeta de crédito en el Corte Inglés, pues llega su hermano. O sea, atención, el cuñado, ¿vale? Porque eran la Paqui y el Toño. Pues vamos con el Toño, porque el Toño tiene una historia que, vamos, asusta el miedo. Pero que asusta el miedo por una historia delincuencial, por una pena, por la gravedad de lo que hizo. Quemar una cochera cuando estaba arriba su exmujer, 2 niños, los suegros, con el evidente, y lo podemos decir así de claro, con el evidente deseo de provocarles daño, porque si no, no habría sido condenado. Pero es que luego resultó, oye, que según llega el Partido Socialista, la petición de pena se derritió y se quedó prácticamente en nada, porque claro, 5 personas, pues, ¿qué va a ser? ¿Sabes? Para el Toño. Ujú. Se derritió, efectivamente. Le pedían 14 años de prisión y finalmente esos 14 años la Fiscalía los terminó convirtiendo en 3. Hombre, la diferencia es significativa, es verdad que él confesó los hechos, pero vamos, a mí desde luego me parece que es una reducción considerable de 14 años a 3 y sobre todo porque además la historia es terrorífica, ¿no? Estamos hablando del cuñado de Cerdán, que como tú bien decías se llama Antonio Muñoz Cano. Este señor en el año 2016 está casado, tiene una mujer, tiene 2 hijos de 11 y 7 años, uno de ellos, por cierto, con discapacidad y movilidad reducida, lo digo porque de cara al relato de los hechos este dato es importante. Llega un momento en el que, bueno, pues al parecer había discusiones en la pareja, hay amenazas varias, él le dice, bueno, sabéis que lo malo que soy por las buenas, imaginad si me pongo de malas lo que puedo llegar a hacer. Entonces la mujer dice, hasta aquí hemos llegado y decide separarse de él y se va a casa de sus padres. Bueno, vuelve a haber otra discusión, amenaza al hermano de ella, le dice, te voy a matar, arrancar la cabeza, te voy a vestir de luto, o sea, todo, sí, unas frases muy suaves, ¿no? Y Muy llega. disimulado, ¿no? El objetivo de la acción, sí. Sí, hasta que llega el suceso al que tú hacías referencia. Hay un día concreto, que creo que es el 30 de noviembre del año 2016. Este señor, Antonio, escala una pared, así viene recogido en la sentencia, accede a la cochera, al garaje de la vivienda donde está durmiendo su mujer y sus hijos, en casa de sus suegros, y le prende fuego a un coche, al coche que hay en esa cochera. Ahora bien, según recoge la sentencia, la intención va más allá, porque si tú quieres quemar el coche, quemas el coche, cierras la puerta y punto. No, él, dice la sentencia, dejó abierta la puerta de tal manera que ahí daba a un patio donde había muchas cosas inflamables. ¿Qué provocó eso? Pues que las llamas se extendieran y alcanzasen a la vivienda donde, como digo, estaban sus suegros, su mujer y sus 2 hijos. Y aquí viene el detalle que yo decía antes. Uno de ellos, uno tenía 11, otro 7, uno de ellos con discapacidad y movilidad reducida. Es decir, que si hay un incendio, pues dudo mucho que el pobre niño pudiera salir corriendo y escapar de las llamas. Bueno, pues por estos hechos, obviamente, llaman a la policía, ponen la correspondiente denuncia. Este señor entra en prisión preventiva y 2 años más tarde, en 2018, es condenado, pero no a los 14 años que pedía la Fiscalía, sino a 3 años y además también a 5 de destierro, por así decir, de donde vivía, que era en un municipio de las Islas Baleares. Pero además por acuerdo, ¿verdad? Con la Fiscalía. Sí, por acuerdo. Llega a un acuerdo con la Fiscalía, él confiesa y efectivamente llegan a ese acuerdo y le rebajan la condena. Lo curioso de todo este asunto es que esta condena es, como digo, a finales de 2018 y en el año 2019 de repente tenemos constancia de que a este señor le contratan ¿en dónde? En Servinávar. Le contratan en Servinávar y le dan el tercer grado. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que para que te concedan el tercer grado, uno de los datos importantes a tener en cuenta, uno de los requisitos es que o tengas trabajo o estés en búsqueda activa de él. Bueno, pues este señor consigue demostrar que tiene un empleo en Servinávar. Le contratan y qué casualidad que ¿dónde va a trabajar? Bueno, pues termina en la obra del puente del Quinto Centenario de Sevilla, una de las obras que está en el foco de la polémica porque es una de las obras a través de las cuales la UCO está convencida de que la trama cobró mordidas. Mordidas. Trabajar no sabemos si trabajó. Sabemos que estaba en Bueno, pues nómina, mira, claro, el y otro día sabemos que cobraba. contaban varios trabajadores que le vieron una vez y ya, lo que Claro. cuadraría mucho, encajaría mucho con la forma de proceder, con el modus operandi de todos los enchufados en esta trama, ¿no? Pero claro, lo importante de todo esto es que al final a este señor creo que le llegan a pagar supuestamente muy poco dinero, 50 y pico mil euros en 69 pagas, porque él está contratado 2 años en Servinávar, desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, pero Servinávar, por parte de Acciona, que era la empresa grande que estaba, a la que tenía adjudicada esa obra, recibe nada menos que 1,1
1,8 millones de euros. Claro, 1,8 millones de euros por el trabajo que hizo este señor, este peón, o, como cree la UCO, porque realmente esto eran las mordidas de la trama. Bueno, pues hombre, si juntas todos los elementos... Si cogemos los hitos, antes de la llegada del gobierno socialista y del control de la Fiscalía, este señor tenía una petición de pena de 14 años, ¿vale? Con un mínimo de 5 personas a los que puso en peligro en aquella casa al quemar la cochera y abrir la puerta de forma que el incendio subió a la vivienda. Bien, es decir, que básicamente eran casi 3 años por cada una de las personas. Bueno, pues aquello fue transformado después de que llegase al poder el gobierno socialista, fue transformado por todos ellos 3 años. De casi 3 años por persona a por todos ellos, parecía la Bonoloto, 3 años. Y claro, de los 3 años encima, para hacerlos más amoldables, necesitaba un contrato de trabajo, que qué casualidad que se lo da Servinavar, justo la de la trama, justo la de Santos Cerdán, que además no tiene más que un empleado, solo uno, él, solo uno. Qué curioso, oye. Seguro que se lo disputaban todas las consultoras del planeta este señor, seguro. Pues es que además es muy curioso porque la UCO ha encontrado mensajes intercambiados entre Anchón Alonso, es el dueño de Servinavar junto a Cerdán, y uno de los detenidos la semana pasada de Acciona era Alconchel, que es uno de los detenidos, como digo, un mensaje en el que Anchón le dice a este señor: gracias, Manuel, no lo olvido, y le manda el teléfono del cuñado de Cerdán. Hombre, blanco y en botella, quiero decir, se ve claramente que era un favor, hazme el favor de colocar a esta persona ahí. Luego también hay otros mensajes que han interceptado en los que se ve cómo van hablando unos y otros de, oye, ¿cuándo llega Antonio? Sí, va a pasar la revisión médica tal día. O sea, que está claro que es un puesto diseñado ad hoc y que es un favor, ¿no? Ese gracias, Manuel, no lo olvido, que como digo, le manda el socio de Cerdán al responsable de la zona sur de Acciona Construcción, yo creo que es más que evidente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a mí lo que me hace gracia es que al final, detrás de todas estas mordidas, siempre hay personajes de lo más turbio y este es uno más. Oye, pero estos eran los de la hermana Yo sí te creo, ¿verdad? Pero era Yo sí te Sí, creo o sí, Yo sí sí. te quemo, que ya tengo dudas a estas alturas. Pues efectivamente, es muy triste, pero esto es así, porque, bueno, pues seguramente si nos ponemos a mirar declaraciones de Santos Cerdán de aquella época, pues estarían efectivamente en el yo sí te creo, en todas estas cosas, y luego al mismo tiempo, pues estás no solo, pues eso, perdonando todas estas cosas de intentar quemar a una mujer y a sus hijos, sino que encima, pues le buscas un trabajo, le buscas un acomodo. Bueno, es lamentable, ¿no? Pero desgraciadamente esto en la izquierda ya lo hemos visto, esta hipocresía, con otros muchos ejemplos. Sí, creo que están montando todas las asociaciones feministas de la hermana Yo sí te creo, hermana Yo sí te escondo, hermana Yo sí me carcajeo. Creo que están montando unas manifestaciones brutales después de haber descubierto los enchufazos que se le preparaban para esta persona. Creo que están, vamos, que no dan de sí de peticiones a las delegaciones del gobierno. Y además es que en este caso se unen dos cosas que la izquierda critica o defiende según se mire, ¿no? Por un lado, el tema de la violencia contra la mujer, porque le quería hacer daño a la mujer, y por otro lado, la violencia vicaria, que llaman ellos, que es la violencia que se ejerce sobre los hijos para hacer daño a la mujer. Bueno, pues efectivamente, estaba quemando un coche, que además, por cierto, era un coche que, según contaba el Diario de Sevilla, que es el primer medio que ha destapado esta información, pues era un coche que utilizaban para trasladar precisamente al niño que tenía esa discapacidad, porque estaba adaptado, ¿no? Bueno, pues se juntan todos los elementos que caracterizan la lucha de la izquierda y sin embargo, pues aquí no pasa nada. Aquí, pues como tú dices, irónicamente, sí, estarán montando manifestaciones. Yo creo que podemos esperar sentados, vamos. Ya, simplemente para que no se nos olvide de la saga familiar de los Muñoz, de estos señores, este era Antonio, Toño, y luego teníamos a Paqui, que consiguió que pusiera el grito en el cielo Carmele, la mujer de Anchón Alonso, el que tenía relaciones con PNV y con Otegi. Y directamente Carmele dijo, oye, a ver si tenemos ya cuidado, dile a la Paqui que pare ya con la tarjeta de crédito, porque vamos, la está fundiendo en el Corte Inglés. Sí, sí. Bueno, de hecho es que estas navidades, bueno, ya los estamos teniendo, todos los memes están protagonizados por la Paqui, ¿no? Porque efectivamente fundía la tarjeta en el Corte Inglés y como decía La la tarjeta de mujer, Servinavar. la tarjeta de Servinavar, eso es. La misma que Y había, la misma donde se había metido Antoñito.
Eso es, eso es. Y entonces se fundía la tarjeta en el Corte Inglés y como bien decía la mujer de Anchón Alonso, bueno, es que ya las dependientas la conocen perfectamente, ¿no? Es que está allí día sí, día también. Bueno, pues esto es lo que tenemos, que todavía hay algunos que siguen poniendo en duda, digo, en el Partido Socialista, que Cerdán sea culpable y que Cerdán fuera todo lo que se está diciendo, ¿no? Lo digo porque al final es que estamos viendo todo lo que había alrededor y ya sabemos de su mujer, de su cuñado, de todo el tema de la trama de los pisos, de todas las mordidas. Bueno, pues no sé qué más quieren, qué más hace falta que vean para que se den cuenta que efectivamente Cerdán no solo parece, sino que es que es. Por cierto, que la que le cayó a otra periodista, en este caso creo que era Irene Tavera, de OK Diario, porque fue a la casa a preguntar si de veras esa casa, el famoso ático de Hilarión Eslava, en Madrid, si esa casa efectivamente era suya, porque parece que lo certifica la UCO en su investigación, que habría recibido pagos de Servinavar, es decir, que se costeaba esa vivienda con pagos de Servinavar, y le intentó coger el ordenador, la PAC, e intentarlo meterle dentro, una escena dantesca, porque había acudido una periodista a preguntar y a decir, oiga, simplemente vengo a certificar que ustedes viven aquí. Sí, bueno, pues eso, efectivamente, al final los malos siempre somos los periodistas, está claro en esta historia, y además esto ya no es que lo digan los que están imputados, ¿no? Es que el propio Partido Socialista, el propio gobierno en pleno, lo que hace es demonizar a los periodistas que sacamos la información y no a quienes cometen los delitos. Hombre, pues ¿qué quiere que les diga? Yo creo que deberían empezar por mirar en sus filas lo que tienen antes de que les tengan que desvelar las cosas los agentes de la UCO o en este caso los periodistas. Menuda historia tiene la Paqui. La Paqui no había estado... Le pongo el la no porque yo se lo ponga, no, es que en todos los mensajes... No, la llamaban así, se ellos no referían a decían ella Paqui, así. decían la Paqui. Bueno, pues nada, pues o es de Los Ángeles o es la Paqui, ellos sabrán. Esta persona también tuvo una nómina, 1.900 euros multiplicado por 5 mensualidades. ¿Era de Servinavar o era de alguna de las que estaban relacionadas, de Noran? Era de Servinavar, ¿no? Pues fíjate, ahora mismo no lo recuerdo, pero es verdad que ahí hay que ir por todos los sitios. Yo creo que era una, no sé si no sería de una de las cooperativas, ¿eh? Puede ser de Noran, ¿eh? Puede ser de Noran. Mm. Pero vamos, me Sí, da lo sí, pero mismo, bueno, o lo que está sea... claro es que al final colocaban a todos, que es el modus operandi de la trama. Y cuando antes hablábamos de que este señor realmente fue un día a trabajar al puente del Quinto Centenario y no volvió nunca más, pues es que es lo que hemos visto, porque al final yo siempre lo digo, cada vez que hablamos de un enchufado del Partido Socialista, digo, bueno, trabajaba él, bueno, o cobraba de, porque al final luego trabajar, bueno, pues tenemos desde la primera Jessica hasta esto, pues vamos, aquí nadie trabaja, todo el mundo pone la mano para cobrar, pero trabajar lo que se dice trabajar, pues no es una práctica que guste mucho en el Partido Socialista. No, debe ser un biotipo. O sea, yo me meto en Sí, la sí. trama, hago lo que me manden. Mira, en el caso de todas formas de Antonio, seguro que incluso los que tenían que tratar con él estaban encantados de que no fuera, porque, vamos, teniendo en cuenta el historial y el personal. Pero bueno, Sandra, que Es que seguiremos muy es atentos. tremenda la historia. Seguiremos muy atentos a la saga de Paqui y Antonio. Dios bendito. Seguiremos muy pendientes de la trama y veremos a ver la semana que viene si tenemos a Ábalos y a Coldo en prisión o no, que es el otro frente del que estamos pendientes. Y a ver si empiezan a cantar algo. Algo, A lo que ver si sea. cantan algo y Aunque a sea en ver voz qué pasa con bajita. Aldama y con Ángel Víctor Torres, que esta semana tenemos muchos frentes abiertos. Bueno, todas, la verdad, pero esta semana especialmente. Un beso, Sandra. Venga, hasta la semana que viene.